Las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia inició contra la fiscal de la Nación buscan entrometerse en los actos de administración del Ministerio Público y tratan de cuestionarla para debilitar su actuación y cuestionar la forma en que ella trabaja. ¿Por qué ha sido esto? Porque no les ha gustado, parece, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya investigado a Pedro Castillo Terrones y encima haya hecho una denuncia constitucional contra él. En el país todos comenzaron un cargamontón contra la fiscal de la Nación. Cuestionaban a su hermana por la supuesta liberación de un narco. Inventaban un montón de mentiras. Luego comenzaron a cuestionarla a ella por unas supuestas tesis que no había mostrado, que no había presentado. Y finalmente nos dimos cuenta en todo el país que la querían sacar. Todas estas acusaciones tenían como única finalidad acabar con la integridad moral de la fiscal, arrinconarla y obligarla a renunciar. Más claro, la querían sacar, no querían que Patricia Benavides continúe en el cargo de fiscal de la Nación. ¿Y por qué no querían? Porque parece que a la Junta Nacional de Justicia no le gustó que investigue a Pedro Castillo Terrones y no le gustó que lo denuncie constitucionalmente ante el Congreso. Eso fue lo que provocó que le empiece la propia Junta Nacional de Justicia a abrir investigaciones por denuncias absurdas. A continuación podemos escuchar a un periodista criticar fuertemente a la fiscal de la Nación. Ayer conversábamos con el doctor Luciano López, ustedes lo conocen, abogado constitucionalista, penalista también, hablando sobre esta acción que ha admitido el Tribunal Constitucional, esta demanda competencial que presentó la Junta de Fiscales Supremos. Es importante hacer esta aclaración. La Junta de Fiscales Supremos, es decir, el Ministerio Público como institución, presenta una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional donde le dice: oye, a ver, la Junta Nacional de Justicia está que me investiga, me da la impresión, dice el Ministerio Público, que está invadiendo mis competencias. Entonces el TC, como máximo órgano intérprete de la Constitución, tendrá que definir si el Jurado Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia es competente o no para estas investigaciones abiertas a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En paralelo están las acciones que ha llevado en el Poder Judicial, donde el 29 de agosto una jueza provisional le dijo: te doy la acción de amparo. Te doy la acción de amparo, pero directamente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo presentó como persona natural, te doy la acción de amparo para que la Junta Nacional de Justicia no te investigue. Son dos caminos, el camino judicial y el camino constitucional. Estamos con el doctor Alonso Carrizales Dávila, procurador público del Ministerio Público, tras la entrevista que tuvimos con Luciano López. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos ante todo. Y a ver, importante conocer los descargos y entender un poco la posición del Ministerio Público, la posición institucional. Y usted me decía, en el corte, que usted se aboca específicamente a la defensa, entiendo, de la acción competencial, de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, más no ante el Poder Judicial. Hago todo este inicio porque mucha gente no es abogado, pues, ¿no? Señor Marilu, muy buenas noches y buenas noches a su teleaudiencia. Efectivamente, como usted lo ha reseñado de manera muy inteligente, hay que distinguir plenamente. Ajá. Nosotros, como abogados del Estado, como procurador público, yo represento al Estado. El Ministerio Público es un organismo constitucional que forma parte de nuestro Estado. Ya. Y evidentemente el Estado está regido por una serie de normas, entre ellas la Constitución Política del Perú. Ah. Para ponerlo en contexto,
lo que ha sido materia de una demanda, y es en calidad de procurador público que yo vengo en representación del Ministerio Público, es un proceso competencial. ¿En qué consiste el proceso competencial? Para que toda su teleaudiencia lo tenga claro. Ajá. El proceso competencial está previsto en la Constitución Política del Perú y en el Código Procesal Constitucional, Claro. para que cuando un organismo constitucional del Estado, que es en nuestro caso, y algún otro organismo también constitucionalmente del Estado, haya un conflicto de sus funciones, de sus competencias, en el ejercicio de estas funciones, el que va a dirimir si es que efectivamente se está invadiendo esas funciones es el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución y quien tiene competencia para resolver estos casos. Pero en esta demanda competencial que presenta, ojo, el Ministerio Público como institución ante el Tribunal Constitucional, ¿qué es en concreto, bien aterrizado doctor, qué es en concreto lo que le piden al Tribunal Constitucional? O en todo caso, si no le piden, ¿qué es lo que denuncian o critican que está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Exactamente. Lo que hemos puesto en contexto, y es materia de la demanda, es de que las instituciones públicas tienen actos de administración interna. Ajá. Esos actos de administración interna son actos de gestión. Esos actos de gestión permiten el desarrollo de las funciones del organismo. Ya. Por ejemplo, la designación de un fiscal provisional, la culminación de su actividad, la designación de funcionarios públicos, todos ellos son actos de administración interna, actos de gestión. Lo que podríamos equiparar en una empresa privada, los actos de gestión de un gerente general. En este caso, la fiscal de la Nación, autorizada por la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo de gobierno, ha considerado de manera unánime que la Junta Nacional de Justicia está controvertiendo esos actos de gestión interna. A través... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cuestionando esas decisiones de gobierno. ¿A cuál caso se refiere? En particular, son varios actos que son los que han sido materia de cuestionamiento. A ver, entiendo cuando usted habla que es quizá uno de los casos la investigación que se le abre a la fiscal Patricia Benavides, fiscal de la Nación, por haber removido a la fiscal Betsabe Revilla, si no me equivoco, de la investigación que se le lleva justamente contra la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza Emma Benavides, acusada, denunciada de haber recibido supuestamente sobornos de narcotraficantes para liberarlos. Narcotraficante que luego, ni bien fue liberado por la jueza, se escapó del país y fue detenido en Brasil, donde sí fue capturado y donde sí cumplió pena, y no en Perú, porque fue liberado aquí en nuestro país. Bueno, lo que ha hecho, y entiendo le abre investigación la Junta Nacional de Justicia, la fiscal, es, oye, tú, señora fiscal de la Nación, estás moviendo, cambiando a la fiscal que investiga a tu hermana. Cuando te entrevistamos para el cargo en la Junta Nacional de Justicia, tú dijiste que no ibas a interceder. Y lo primero que hiciste en el cargo es cambiar a la fiscal que investiga a tu hermana. Dígame si eso no tiene que ser investigado, doctor. Como podemos ver, el Tribunal Constitucional, los 6 magistrados respaldaron a la fiscal de la Nación, admitieron a trámite su demanda competencial, porque consideran que sí hay intromisión en los actos de administración por parte de la Junta Nacional de Justicia. A continuación contesta la magistrada que es acusada de liberar narcos. Entrevista no infrinja la reserva de la investigación, pues la voy a hacer de acorde a la ley. Pero sí aclararé las malas informaciones malintencionadas y distorsionadas de parte de algunos medios de comunicación y algunas autoridades políticas que, sin respeto a la dignidad y presunción de inocencia reconocidas por la Constitución, lo han venido haciendo. Pero sí también voy a ser enfática en mi calidad de magistrada, que tengo yo un respeto a la libertad de prensa, pero una libertad de prensa que no puede trastocar los derechos fundamentales. Tiendo al tema que nos ocupa. Esta
queja nació debido a que el tribunal al cual yo integraba, que somos 3, el doctor Ilave, que era el presidente, la doctora Paza y quien les habla, no dimos libertad a un condenado ahora, Hilario Rosales. Un mayor de la policía que está condenado. Exacto, es un ex miembro de la policía que dejó el uniforme para pasar a la vereda del frente, se puede llamar así. Él era el comisario de la comisaría de Piura. ¿Y qué hizo? Daba las armas del Estado a una organización criminal que se llama la Gran Cruz del Norte. Aparte de ellos, esta organización, de la cual era él parte, según los cargos que se tiene, se dedicaban al sicariato, apoderamiento de las grandes tierras del norte, así como el cobro de cupos y de dinero a la gente a la cual en algunos casos daban muerte y en todo caso amenazaban. Doctora. Y como prueba de ello, no le dimos porque teníamos la declaración en el expediente de 2 arrepentidos, que eran el 4190-42013, el S100-72013, Sí. y ya cuando los arrepentidos tienen números y claves es que están debidamente corroborados. Dicho esto, Perdóneme, solamente para terminar la idea. Nosotros no le dimos a este condenado libertad, lógicamente, porque ¿cómo iba el tribunal dar libertad a una persona que, lejos de velar por la población, que ahora tanto vemos y luchamos por la seguridad ciudadana en el Perú, se entregue las armas, dedique y todo ello? Aparte de ello, hay unas comunicaciones de él con toda la organización. Y prueba de ello es que ahorita él se encuentra en juicio oral en una sala por delito de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Este es el sujeto con el cual se inicia la investigación. Exactamente. Ahora, dicho esta explicación que usted muy bien da, doctora jueza, ¿conoce usted a Hilario Sánchez Rosales y por qué él las indica a usted, digamos, como esta persona quien le estaba pagando por recobrar su libertad a través del abogado Walter Mendoza? Como le acabo de decir, ese es el motivo, porque no le dábamos la libertad, porque pidió en 2. Nosotros fuimos quienes le dimos la prisión preventiva a toda esta organización criminal. Ahora, uno podría y luego él pidió la cesación de la libertad. Ajá. En 2 oportunidades, y las 2 oportunidades le hemos negado. Ahora, uno podría decir, ok, es un acto de venganza, es lo que está haciendo es acusarla porque está evidentemente molesto porque no le dieron la libertad, pero lo que señala, y ya hablando sobre los hechos, sí preocupa, porque entiendo que su sala, con el voto suyo, se liberó a un alto narcotraficante colombiano, Roberto Carlos Gómez Herrera, alias Huevo, que se le dio la comparecencia, salió, ni bien tuvo la libertad, se fue a Brasil, siguió siendo narcotraficante, Bien. escapó de Brasil, perdóneme, se fue a España y de España, entiendo, lo van a volver a Brasil. ¿Por qué se liberó en la sala a un narcotraficante colombiano de alto vuelo, de alto perfil? Mire, señor periodista, cuando un expediente llega para ser visto por un juez, se tiene que ver si está para absolver, para condenar, para internar, para liberar. Este expediente se estudia por el tribunal, el presidente y los 2 jueces. Y para determinar una liberación o lo que fuere, tiene que haber un estudio del expediente. Nosotros no nos ponemos a pensar qué dirá la revista tal, qué pensará el medio. ¿Pero no tenía pruebas en ese momento, qué jueza? pensará la comunicación tal? Pero ¿cuál fue el argumento para liberar a un narcotraficante colombiano? No, señor. Nosotros no pensamos así. Por eso, ¿cuál es no el pensamos argumento? tampoco si es colombiano, si es peruano, si es argentino. Nadie habla de la nacionalidad, jueza. Lo que nosotros pensamos en ese momento es en los medios probatorios que existen en el expediente. Perdóneme, ¿No había? señora jueza, Si en yo el digo colombiano porque usted muy bien Sí, sabe que sí, los sí, principales así es. cárceles están en Colombia y en México. Si en el expediente existen medios probatorios suficientes como para otorgar una libertad, el tribunal lo da. Y en efecto nosotros lo hemos dado.
Y prueba de que nuestra libertad estaba bien dictada es la siguiente. Esa causa de la que usted me está hablando, el fiscal superior solicitó el archivamiento de la causa, retiró su acusación fiscal y la sala sobreseyó. ¿Qué significa, para que me entienda la gente? Lo archivó, que no había nada contra él. Bueno, ¿Qué pero significa? claramente el sistema de justicia se equivocó porque el hombre fue luego buscado por la justicia brasileña y está en proceso de extradición de España. Que nuestra sentencia y nuestra liberación estaba bien dada. No me está explicando el fondo del asunto. Y más prueba de ello, déjeme terminar la idea y yo le voy a responder. Y más prueba de ello es que cuando nosotros dictamos la resolución, el fiscal no apela, el procurador no apela. Significa que todos estuvieron conformes con nuestra resolución. Entonces, nadie impugnó. No es tanto así. Bueno, hay un informe el 22 de abril del 2019, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción, Inés Villa Bonilla, le remitió un informe al entonces presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaro, y se cuestionaba justamente a su colegiado, al colegiado E, que había dictado 13 sentencias en casos de narcotráfico y financiamiento del terrorismo. 10 de las 13, 10 de las cuales habían sido absolutorias. Lo preocupante para Ruiz, dice, sin embargo, era que 7 de esas 10 sentencias fueron declaradas nulas en la Corte Suprema. Es decir, subieron y lo declararon nulo. Claro que se quejaron. Mire, no, le estoy hablando de lo que usted me está preguntando de la liberación, señor. De esa liberación nadie apeló. Todos estuvieron conformes. Usted me está hablando de un informe, me está hablando de otra cosa, señor periodista. Bueno, ¿cómo explicamos esto entonces? Bueno, del informe cada quien tiene su posición. Si a mí me llega un expediente y yo tengo que liberar, libero. De 13, 10. Si tengo que condenar, condeno. Y si tengo que absolver, absuelvo. Yo no estoy pensando, tengo 3 absoluciones, me falta condenas, tengo que... ¿No le parece un poco alto? No, señor. Una tasa de 70% de causas penales que fueron competencia, que fueron liberadas. Si yo dicto unas sentencias porque yo en el juicio oral he estado presente y he estado con el principio de inmediación y estoy consciente. Ha sido sancionada por la OCMA, ¿no? Y soy consciente, jamás. Bueno, según tengo acá la información de IDL es que, bueno, señor, el procurador había referencia a 2 procesos disciplinarios en 2016. IDL puede decir en el 2017 culminaron con la imposición de descuentos del 10 y el 5% de sus haberes mensuales para los magistrados. Edma Benavides, Pablo Ilave y María Paza. ¿Eso es falso? Bueno, IDL puede decir 1000 cosas. ¿No le descontaron? ¿No le descontaron? No, señora. ¿Es falso lo que publica IDL? Aquí están mis registros del OCMA, de la Corte de Lima, y del OCMA, que es a nivel nacional, que yo nunca he sido sancionada por ningún motivo de carácter. Doctora, le voy a pedir que se quede con nosotros unos minutos más. Edma Benavides lo voy a dejar acá Vargas, para que lo revise. Presidente de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, está con nosotros. Como hemos podido escuchar y ver en directo, la propia jueza Edma Benavides aclara que ellos dieron libertad porque el fiscal superior retiró su denuncia. Y además de eso, luego de que liberaron, el procurador del Estado no apeló. Nadie reclamó. Entonces, la liberación que daban era correcta. Quedó entonces aclarada toda esa cantidad de mentiras que la acusaban de liberar narcos por dinero. Gracias. Buenos días.